Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. Del Señor, bendito Jesucristo. Así que, amado, en este momento los números a llamar son el 787-923-4059 para los hermanos que se encuentran, aleluya, allá en Puerto Rico. Los que están aquí en los Estados Unidos se pueden comunicar a través del 413-210-9417, 413-210-3454 son los números a llamar, amén. También nos puedes escribir a través del chat, estamos en vivo. Déjanos ahí tu petición, amén, tu comentario o tu opinión. Queremos también saber de ti, amén. En el nombre de Jesucristo, en esta tarde vamos a estar dando comienzo al estudio bíblico en esta hora, hermano. Por su nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, aleluya. El jueves no podemos estar con ustedes, amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya. Pero, ¿verdad? Pues estamos hoy aquí, hermano, para nuevamente continuar con el estudio bíblico. Vamos a buscar nuestras Biblias, aleluya. Y vamos a estar dando el estudio al capítulo 13, versículos del 4 al 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, amén. En el nombre del Señor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, versículos 4 al 5. Amén. Pablo y Bernabé en Chipre. Amén. El Evangelio en Chipre. Por su nombre del Señor. Aleluya. Así que, amado, en este momento, ¿verdad? Podemos estar orando, pero no sin antes dar saludo, ¿verdad? Enviar saludos a nuestros hermanos que siempre nos sintonizan. Dios bendiga a nuestra hermana Marlene Rodríguez, su amado esposo. Amén. José Adorno, Dios bendiga también, ¿verdad? A tu hermana Valerie, Dios bendiga a mi esposa Susana Morales, Dios bendiga también, en el nombre de Jesucristo, a Miki Anaida, Yantesa, y los hermanitos, ¿verdad?, que siempre nos sintonizan, nuestro hermano Carlos Domínguez, su amada esposa Carmen Durán, allá en San Juan de Puerto Rico. Reciban un saludo fraternal en el Señor. Bendito sea la misericordia del Señor. Aleluya. Amén. Así que, amado, es que para siempre, aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar dando lectura en esta hora. Bendito Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Para así dar comienzo al estudio en esta preciosa tarde. Bendito Jesucristo. Aleluya. Dios sigue siendo el mismo. Dios es bueno. Amén. Para siempre su misericordia. Por el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, amado, vamos a orar para que el Señor, ¿verdad?, pues sea quien tome dominio y control de todo lo que hemos de hacer aquí, amado. Aleluya. En esta preciosa tarde para su gloria y su honra. Bendecido sea la misericordia del Señor. Aleluya. Oramos a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Dios mío, porque tú eres bueno. Para siempre tu misericordia y tú nos das la oportunidad de poder estar aquí nuevamente, Señor, para adorarte y glorificarte. Gracias, Dios amado, por mis hermanos que siempre están en la fiel sintonía, Señor amado, porque ellos saben, Dios del cielo, Padre eterno, que eres tú, Jehová, quien trae la enseñanza, por medio de la guianza que tú nos das a través de tu Espíritu Santo. En luz en nombre de Jesucristo, rogamos que tú nos edifiques, Señor, que tú nos fortalezcas, Padre amado. Lo que queremos, Rey de la Gloria, es con nuestras vidas glorificarte y enaltecerte, Señor. Por lo tanto, glorifícate grandemente, Jehová. Obra de manera poderosa, trayendo salud al que está enfermo, fortaleza al débil, salvación al perdido, reconciliación al descarriado. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, Padre, que conviertas toda tristeza en gozo para gloria y honra tuya. En el dulce nombre de Jesucristo, liberta, Jehová Dios, a todo cautivo, Señor, y permite que en esta tarde hermosa, Jehová, podamos nosotros glorificarnos, oh Jehová, en tierra y del cielo. Recibe tú la gloria y la honra, porque solamente a ti pertenece, en el dulce nombre de Jesucristo Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, amado, leemos capítulo 13, versículos 4 y 5. Poderoso Dios, aleluya, de el libro de los Hechos de los Apóstoles, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Bendecido sea el dulce nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ok, amado, vamos a ver en esta tarde, ¿verdad? Cristo Jesucristo, aleluya, lo que el Señor pues nos da, ¿verdad? Para edificación de vuestras almas. Poroso el dulce nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bien. Dice, ¿verdad? Vamos a ver el Evangelio en Chipre. Dice que Pablo y Bernabé en Chipre.
Ahora, yo quiero, amado, por el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Buscar, quería traerle una información sobre, ¿verdad? Un contexto histórico más o menos, ¿verdad? De Chipre para que tengamos una idea. Por eso el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, ¿verdad? Una idea de lo que realmente es Chipre, bendito el nombre del Señor, aleluya, y ver también, ¿verdad? Y entender un poquito mejor cómo es que el Señor, ¿verdad? Las razones por las cuales se los envía y con que ellos se encontraban, amados, por su nombre del Señor, aleluya, ¿verdad? Cuando iban a estos lugares. Bendecido sea que para siempre, gloria a Dios, ¿verdad? Y nos habla de muchos lugares donde el apóstol Pablo, ¿verdad? Predicó. A su nombre sea la gloria, aleluya. Y uno de los lugares, ¿verdad? Que nosotros obviamente queremos considerar, ¿verdad? En esta tarde que nos toca es Chipre. Chipre, por su nombre del Señor, aleluya, la localidad y demás. Y realmente, amado, donde y qué era lo que pasaba allí, ¿verdad? Que dioses adoraban, qué lugares, ¿verdad? Pues ellos también, con qué tipo de dificultad se encontraron. Por eso Dios, aleluya, ¿verdad? Cuando estuvieron allí. Porque verdaderamente, amado, ¿verdad? Como vimos en Antioquía y hemos visto, ¿verdad? En otros lugares donde nosotros pues lo leemos por encimita, pero que no nos damos cuenta, amado, de que ciertamente, ¿verdad? Pues son lugares que son terribles, donde realmente pues hacía falta, ¿verdad? Que Dios tuviera control de la situación, donde Dios, ¿verdad? Pues enviara a su siervo con una, obviamente una encomienda, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo, amado, para de esa manera poder, ¿verdad? Pues llevar a cabo el propósito divino. Bendecido sea el que es para siempre. Amén, gloria al nombre de Jesús. Así que estamos por aquí, amado, ¿verdad? El que es para siempre, aleluya, buscando, amén, gloria al que es para siempre, los orígenes del cristianismo, Antioquía, gloria al nombre del Señor, aleluya, en Pafo, ¿verdad? Chipre, Bernabé y Pablo, gloria a Dios, aleluya. Ok, mientras aparece, poderoso el nombre del Señor, aquí está el librito, este es tremendo, cristianismo originario extra palestino. Escuche bien, hermanito. Su nombre sea la gloria. Bendito Dios. Santo Jehová. Por aquí estamos. Que nosotros habíamos dicho la semana pasada, ¿verdad? De que en los capítulos 13 y 14, el autor de Hechos nos narra la misión de la iglesia, ¿verdad? De Antioquía, fundada recientemente por los helenistas. No se trata, ¿verdad? Del primer viaje de Pablo, sino de la primera misión de la iglesia de Antioquía, en la cual participan, ¿verdad? Bernabé y Saulo. Fíjense, hermano, hay una diferencia, ¿verdad? Cuando decimos el primer viaje de Pablo, a cuando decimos la primera misión de la iglesia de Antioquía, ¿verdad? En la cual participan Bernabé y Pablo. O sea que, obviamente, ¿verdad? En nombre del Señor, aleluya, se le atribuye más bien a la misión de la iglesia que al ministerio, ¿verdad? Del apóstol Pablo, por otro nombre de Jesús. Ok, amado, por lo tanto dice que es la comunidad la que envía. Amén, eso le habíamos dicho, bendiga a Carmen y a Carlos. Es la comunidad, ¿verdad? La que envía. Cuando a la comunidad referimos a la iglesia, ¿verdad? Y recibe a los misioneros. Es la comunidad la que envía y recibe a los misioneros. Y esta comunidad tiene una conducción, ¿verdad? Carismática, dirigida por profetas y maestros. Es decir, una comunidad conducida, aleluya, de una manera especial por el Espíritu Santo a través de las carismas, ¿verdad? O los dones de la profecía y la enseñanza. Esta comunidad va a ser desafiada directamente por el Espíritu para la misión. Amén. Va a ser desafiada directamente por el Espíritu para la misión. Mientras estaba celebrando el culto, amén, dijo el Espíritu Santo, separarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber, ¿verdad?, ayunado y orado, le impusieron las manos y le enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, ¿verdad? Bernabé y Saulo, amén, 2 de los 5 profetas y maestros que conducían la comunidad, son elegidos directamente, ¿verdad?, por el Espíritu. ¿Para qué? Para la misión de la iglesia. Son el equipo del Espíritu que sale fuera de la comunidad para la obra del Espíritu, que es la misión. Fíjese, hermano, son el equipo del Espíritu. Usted vea, son enviados, o sea, escogidos por el Espíritu. Amén, amado. Son el equipo del Espíritu,
amén, amado, para llevar a cabo, aleluya, en el nombre del Señor, la obra del Espíritu. ¿Ve? Para llevar a cabo la misión del Espíritu. Son elegidos por el Espíritu. Amén. Alaba que Él es bueno. Son entonces los instrumentos, ¿verdad?, del Espíritu. Para la misión del Espíritu. Alaba. En esta misión hay dos momentos cruciales donde el Espíritu caracteriza en forma especial la obra misionera de la iglesia de Antioquía. En Pafo, ¿verdad?, Chipre, ¿verdad?, en Pafo, entre paréntesis Chipre, Bernabé y Pablo evangelizan al procónsul romano Sergio Paulo, nombre prudente, ¿verdad?, hombre prudente, perdón, deseoso de escuchar la palabra de Dios, pero un falso profeta judío llamado Bar Jesús pone obstáculos e intenta apartar al procónsul de la fe. En ese momento, ¿verdad?, nos dice Hechos 13:9, Pablo llenó el Espíritu Santo, increpa al falso profeta Bar Jesús. Y el otro momento es en Antioquía de Pisidia, cuando los judíos ponen obstáculos a la evangelización de Pablo y Bernabé. Por lo tanto, amado, ¿verdad?, vemos entonces que aquí, una vez que son elegidos por el Espíritu Santo, su nombre será la gloria, entonces, amado, descienden a Seleucia, ¿verdad?, y de allí navegan a Chipre. Ok. En todas las acciones de la misión, el control correspondía, como dije anteriormente, al Espíritu Santo. Repito eso, amado. En todas las acciones de la misión, el control correspondía al Espíritu Santo. Amén. Ahí no manda pastor, no manda evangelista, no manda misionero, no manda presidente de misiones, ahí, ni tampoco presidente de concilio. Hay, hermanito querido, quien tenía el control de la misión era el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, obviamente, tenía que ser una misión victoriosa. ¿Ve, amado? ¿Por qué? Porque es Dios el que está en el control. Y siempre que Dios está en el control, amado, hay victoria. Su nombre es la gloria. La dirección de la obra, voy a recalco, hermano, misionera, corresponde al Espíritu que envía a los misioneros. Y es cierto, ¿verdad?, que fueron despedidos por la iglesia, pero fueron enviados por el Espíritu. Ahora, el mismo que los llamó a la obra, el que dirige su movimiento, que ese punto es importante. Ve, amado, aquel que los llama a la obra, el Espíritu Santo, es el que dirige su movimiento. Los misioneros han de tener muy clara la dirección y orientación del Espíritu antes de tomar ninguna determinación en el trabajo. Aquí comienza la historia de los viajes del apóstol Pablo. Hasta ahora, la iglesia se había extendido a lo largo de las ciudades conocidas y siguiendo el curso de las costas y los ríos. Ahora, el evangelio iba a ser llevado al interior de los países. Ok, tal vez acompañado de los líderes de la iglesia y acaso de hermanos de la congregación, Bernabé y Pablo, pasando por la calle de las columnas y atravesando el puente de Oronte, siguieron el camino que los llevaba al puerto de Seleucia. Amén. Aún ahora, bajo el mar pueden verse dos antiguos rompeolas que reciben el nombre, ¿verdad?, de San Bernabé y de San Pablo. Según la tradición, el grupo se puso de rodillas y oró implorando la bendición de Dios sobre los misioneros que embarcaron en una nave en dirección a Chipre. Es posible, ¿verdad?, que los cristianos siguieran el curso del navío cuando levantó sus velas hasta que se perdió en el horizonte. Ellos se dirigían al lugar donde, ¿verdad?, de donde procedía Bernabé. Dice el verso 5, llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios. Son la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ok, el equipo misionero desembarcó en Salamina, y algunos kilómetros al oeste de Famagusta, la ciudad de donde procedía Bernabé. Cabe preguntarse por qué Chipre y no otro lugar para empezar la misión. Bueno, no cabe duda que eran guiados por el Espíritu Santo, pero no deja tampoco de apreciarse que probablemente en esta primera parte del viaje misionero, Bernabé llevaba la dirección y hacía las propuestas. Él conocía bien el terreno, ¿verdad?, que pisaban, y probablemente se encontró con amigos, conocidos y parientes que recibieron al grupo con afecto. Si dependiese de Pablo, probablemente se hubiera dirigido a otro lugar, ya que Chipre no era lugar de paso de las grandes vías del imperio, lo que permitía alcanzar a personas de otros lugares que, evangelizadas, podían a su vez llevar el mensaje a los lugares de donde venían. Gloria a Dios. Ahora, fue Salamina la primera ciudad de Chipre en que se predicó el evangelio de Jesucristo, llamado aquí, como en otras muchas ocasiones, la palabra de Dios. La predicación se hizo en las sinagogas de los judíos, y esa fue la manera habitual en los primeros tiempos de la evangelización. Según los relatos históricos, ¿verdad?, en Chipre convivían varias comunidades, entre las que
había un grupo muy numeroso de judíos con sinagogas en los lugares principales donde residían. Y es probable que si predicaron el evangelio durante los sábados en las distintas sinagogas en Salamina, hubieran necesitado también, ¿verdad?, varias semanas para hacerlo. Dos causas pueden motivar la costumbre de predicar el evangelio primero en la sinagoga: la condición de judíos de Bernabé, la condición de judíos, ¿verdad?, de Bernabé y Pablo se llevaba a predicar primero a los del pueblo de Israel, como también había hecho el Señor. En segundo lugar, los más preparados para entender el mensaje bíblico y aceptar a Jesús como el Mesías eran los que conocían las profecías, y estos eran los judíos. Ahora, vemos aquí, ¿verdad?, una nota de Lucas que indica la presencia de Juan Marcos con los dos misioneros. Este era primo de Bernabé, al que había llevado con ellos desde Jerusalén a Antioquía. Marcos no había sido llamado por el Espíritu Santo a la obra misionera, ni encomendado por la iglesia como lo habían sido Bernabé y Saulo. Lucas dice que era un ayudante o asistente de ellos. No se hizo, ¿verdad?, en qué consistía la ayuda de Marcos. Sin embargo, la palabra es utilizada por Lucas para referirse a los ministros de la palabra. Probablemente Juan Marcos se encontraba entre estos, por lo que la ayuda podría tener que ver con ayudarle en la enseñanza de los recién convertidos. Por otro lado, Marcos era un testigo ocular de la vida y muerte de Jesús, por lo que podía aportar un elemento testimonial en la predicación del evangelio que ni Pablo ni Bernabé podía aportar. Sin embargo, amado, la palabra, amén, ayudante, expresa la condición de subordinado a los dos misioneros, haciendo lo que ellos indicaban en el desarrollo de la misión. O sea que ahí vemos que Pablo, ¿verdad?, y Bernabé se fueron fuera de la voluntad de Dios, aleluya, y se llevaron consigo, amén, a Juan Marcos, sin el Espíritu Santo ni la iglesia decírselo. ¿Qué usted cree eso, amado? ¿Qué usted piensa de eso? Uno a la vez. Bendito es Jesucristo. Gloria a Dios. Si fueron así, no le preguntaron al Espíritu. Gloria a Dios. Ok. Vamos, versículo 6 dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Alaba. Amén, amado. Bendito Jesucristo. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, mago, falso profeta, judío. Alaba. Mire las características de este hombre: mago, falso profeta y judío, llamado Bar Jesús. Ok. Dice que luego de terminar la misión en Salamina, el equipo misionero se dirigió al interior de la isla hasta cruzarla. Para ello subieron al país alto y montañoso, siguiendo el curso del río Pedreo, importante vía de regadío para Chipre. En la zona montañosa había varias colonias judías que Herodes el Grande había establecido para trabajar en las minas de cobre que había tomado en arriendo al emperador Augusto. Recorrer toda la isla suponía ser no menos de 150 kilómetros, que es lo que Chipre mide en línea recta. En los tiempos del viaje misionero de Pablo y Bernabé, había no menos de 15 ciudades. Si en cada una de ellas predicaron una sola vez, el viaje no duró menos de 4 meses. Sin duda, la apreciación del evangelio dejó grupos de creyentes en la isla que en viajes posteriores serían afirmados y consolidados por Bernabé. Los dos misioneros y Marcos siguieron la ruta romana que conducía a Pafos. Al terminar la zona montañosa, se producía un descenso hacia el mar. Desde las alturas más próximas, ¿verdad?, pudieron ver la antigua y la moderna ciudad de Pafos. En uno de los montes, llamado entonces Amato, actualmente Limasol, se encontraba un santuario dedicado a Afrodita, que según la mitología se había aparecido a los hombres en aquel lugar. Y esta no era la diosa griega de la belleza, sino la diosa Astarte de los fenicios, con sus misterios de los que no se puede hablar sin repugnancia y horror, con culto a la fecundidad que alcanzaba las expresiones más degradantes, cuya solemnidad anual atraía mucho a los habitantes de la isla y a otros pueblos.
En ese lugar, mujeres dedicadas a la diosa ejercían lo que se llamaba la prostitución sagrada. En ese lugar, mujeres dedicadas a la diosa ejercían lo que se llamaba la prostitución sagrada. Amén. La nueva Pafos era la residencia del gobernador romano en la isla. O sea que estamos viendo, amado, que para siempre, amén, gloria a Dios, que ya una de las características, ¿la?, de esa isla o de ese lugar en Pafos, ya sabemos que se practicaba la prostitución sagrada. Bendecido sea el que es para siempre, en gloria al nombre del Señor. Aleluya. Por lo tanto, amado, ¿verdad? Gloria al que es para siempre. Vemos que siendo así, hermano, ¿verdad? Allí Pafos era la residencia, ¿verdad?, de gobernador romano en la isla. Lucas dice que se trataba de Sergio Paulo, amén, un hombre ilustrado y muy culto, destacada autoridad en ciencias naturales, miembro de la Comisión Imperial de la Regulación del Tíber, entendido en filosofía y letra y constante buscador de la verdad. Una inscripción en la costa de Soloy pone de manifiesto la presencia en la isla del gobernador romano con ese nombre. Generalmente vemos que los gobernadores romanos en lugares como Chipre, en donde no había conflicto como ocurría en otros lugares del imperio, podían dedicarse a otras actividades que les interesaban. En este sentido, Sergio Paulo se había rodeado, ¿verdad?, de un grupo de personas ilustradas en ciencias, poetas y teólogos. El más importante de todos ellos tenía por nombre Bar Jesús. Amén. El más importante de todos tenía por nombre Bar Jesús. Hermano, y eso para que usted vea, ¿verdad?, donde el contexto donde se da esta visita, ¿verdad?, de Bernabé y Pablo, ¿verdad?, con Juan Marcos allá a Pafos, perdón, a Pafos, donde está, ¿verdad?, aleluya, el gobernador romano, ¿verdad?, Sergio Paulo. ¿Qué pasa? Que aquí voy a recalcar, hermano, que este hombre se interesaba, fíjese, hermano, este hombre se interesaba, ¿verdad?, buscaba, hombre entendido en filosofía y letra, dice que era constante buscador de la verdad. Pero, ¿de qué está rodeado él? Bueno, dice que está rodeado de un grupo de personas ilustradas en ciencia. Amén. Poetas y teólogos. Y el más importante, alaba que eres bueno, el más importante de todos ellos tenía por nombre, ¿quién? Bar Jesús, que como leímos ahorita, dice la escritura, amén, el que para siempre, que era que mago, falso profeta, judío, amén. Era mago y un falso profeta. ¿Ve? De esa gente que está rodeada, este gobernador romano, Sergio Paulo, amén, que dice, repito, que era un constante buscador de la verdad. Amén. Nombre del Señor. Por lo tanto, amado, dice que de él, hablando, ¿verdad?, de Bar Jesús, de él se dice que era que un mago, que como otros judíos que practicaban esa profesión, iban de un lugar a otro, haciéndose destacar como conocedores de profundos misterios divinos. Lucas dice que era además un falso profeta, lo que podría ser considerado hoy como un adivino, era realmente un teósofo, amén, un teósofo, y que estaba familiarizado con las doctrinas esotéricas de Egipto, Babilonia y Persia. Era también judío, como se ha dicho antes, la magia judía había alcanzado un alto nivel en el mundo greco-romano y que según estos magos provenía de los magos de Egipto que se habían enfrentado a Moisés. El último dato que Lucas aporta es el nombre de este personaje. Se llama Bar Jesús. Se llama Bar Jesús. Literalmente significa hijo de Jesús. Amén. Significa hijo de Jesús. Amén. Bar, hijo, y Jesús, ¿verdad? Pues obviamente hijo de Jesús. O conforme al Antiguo Testamento, hijo de Josué. Nada tiene que ver esto, ¿verdad?, con la relación con el Señor Jesucristo, se lo sabemos. Simplemente era hijo de uno que tenía por nombre Jesús o Josué, común en aquellos días. Dios merece la gloria. El verso 7 dice, ¿verdad?, que este hombre dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Se hace notar, ¿verdad?, que el procónsul, dijimos ahorita que era un constante buscador de la verdad. Por lo tanto, es que era un varón inteligente. Esto es que conocedor de ciencia y dispuesto a oír cualquier propuesta
que se le pudiese hacer, especialmente en el campo religioso. Con toda seguridad, la presencia de los misioneros y su enseñanza no pasaron, ¿verdad?, desapercibidos al conocimiento del gobernador, a quien Lucas da el título de procónsul. Y esta palabra sirvió a los liberales para cuestionar la autoridad del escrito. Amén, a su nombre sea la gloria. Pero el procónsul deseaba oír personalmente lo que Bernabé y Pablo estaban predicando. A su nombre sea la gloria. Amén. Están hablando algo ahí, no sé, una enseñanza nueva. Así que dame entonces, ¿verdad?, llamarlos para poder también, ¿verdad?, saber qué es lo que ellos están predicando, de qué están hablando, a qué ellos se refieren, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, amado, en este deseo llamó a ambos a su residencia para una conversación sobre aquello que para él era una nueva religión. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Dios te bendiga, Jessica. Nos gozamos grandemente de poder saber de ti. Aleluya. Aquí, si no me equivoco, por ahí tengo todavía un papelito con tu nombre. Míralo aquí. Míralo aquí. Te voy a dar el nombre completito. Iris Jessica López. Edificio A8, apartamento 86. Licenciada Manuela Pérez. Alaba. Iris Jessica López. Alaba, que él es bueno. Tú sabes que te amamos mucho en el Señor. Si nos gozamos, después tienes mi número, llámame ahorita, háblale un ratito. ¿Está bien? Gloria a Dios. Seguimos adelante, que él es bueno. Ok, amado, por lo tanto, aleluya. En este deseo, pues llama entonces a ambos a su residencia para conversar sobre aquello que para él era una nueva religión. Ok, es la primera entrada del evangelio a la aristocracia romana. El interés del procónsul era que era grande, como pone de manifiesto la forma verbal griega que Lucas utiliza aquí, ¿verdad?, donde el primer verbo, amén, buscar, intentar, querer, va precedido de la preposición, amén, et epi, que lo enfatiza expresando la idea de un gran deseo de oír. Por lo tanto, el interés del gobernador era el mensaje que los misioneros predicaban y al que Lucas llama la palabra de Dios. La reiteración de este título para referirse al evangelio enfatiza una y otra vez que el mensaje del evangelio no es un discurso humano para convencer a los hombres sobre una determinada religión, sino el mensaje procedente de Dios para salvación a todo aquel que cree. Verso 8, verso 8, capítulo número 13 de Hechos, dice: pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando que apartar de la fe al procónsul. Ok, dice, amado, que sin duda la predicación de los dos misioneros ante Sergio Paulo debió ser una pormenorizada exposición del evangelio en la forma en que Pablo lo hacía cuando se trataba de un auditorio gentil. Cuando predicaba en la sinagoga ante una concurrencia mayoritariamente judía, su pensamiento era una progresión teológica conduciendo al auditorio a la fe en Cristo como el Mesías prometido, en el que se encontrara el perdón de pecados y la vida eterna. No era sin duda la forma adecuada para predicar ante un romano que desconocía en gran medida a las profecías bíblicas. Ahora, los mensajes de Pablo a los gentiles, ¿verdad?, en auditorios de esa condición, como se apreciaba en Listra, Tesalónica y Atenas, donde comienza por presentar el monoteísmo cristiano en el Dios inmanente, en quien nos movemos y somos, presentando a este Dios sobre nosotros como soberano y único Dios verdadero, para concluir presentándolo como el Dios a quien se debe obedecer y adorar, recibiéndolo por la fe para ser salvo. Preguntamos, hermano, ¿fue Pablo o Bernabé quien predicó a Sergio Paulo? Probablemente fueron los dos, ¿verdad? Porque debió tratarse de un diálogo religioso en el que el propio gobernador haría preguntas y no tanto de un sermón en toda regla como ocurrió en otras ocasiones. La exposición conducida por la profunda convicción personal que surge de la fe y sobre todo por la acción del Espíritu Santo en el mensaje debió haber producido una profunda impresión en el procónsul con una evidente muestra de convicción e incluso de aceptación. Es muy posible, ¿verdad?, una vez terminada la exposición de los misioneros, una vez que ellos terminaron de hablarle con él, ¿verdad?, exponerle la palabra, el gobernador diera opción a Bar Jesús, el mago, alaba, para que expusiera también su pensamiento y argumentación sobre lo que había oído como forma tradicional de comportamiento de los romanos en estas ocasiones.
¿Qué pasó? Bueno, vemos entonces que Lucas dice, ¿verdad? Aleluya, lo que ocurre, pero no sin antes dándole un nombre que según él es traducido de Bar Jesús, llamándole que Elimas. Y no es posible determinar el significado, ¿verdad?, de esta palabra, ya que difícilmente, ¿verdad?, pudiera tratarse de una traducción de su nombre. Es también muy probable, hermano, ¿verdad?, que este personaje tuviese dos nombres, uno de ellos Elimas en griego, que podría ser sinónimo de mago. Y este debía ser el nombre que usaba en la corte del gobernador. La intención perversa del mago, que es lo que vamos a ver aquí, era evitar que Sergio Paulo creyese en el mensaje proclamado y por consiguiente aceptase a Cristo como Salvador personal. Alaba. Amado, dice que le resistía, ¿verdad?, Elimas, pero le resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Su nombre sea la gloria para siempre, en el nombre del Señor. Ahora, escuche bien esto. El mensaje predicado instaba a la fe. La acción de Elimas se oponía, amén, a ella. Fíjese, hermano, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Cuando el Espíritu Santo está al control, cuando el Espíritu Santo es el que domina, cuando el Espíritu Santo, alaba que Él es bueno, es el que está realmente llevando a cabo la acción a través de la palabra, esa palabra predicada, aleluya, conduce a la fe. Alaba que Él es bueno. Hello. Voy a escribir un hello aquí. Amén, amado. Cuando no es el Espíritu Santo, esa palabra que se predica o que se habla no conduce a la fe. Otras palabras, no conduce a la persona de Jesucristo. Amén, amado. ¿Por qué? Pues no produce arrepentimiento. No produce tampoco, ¿verdad?, esa actitud que debe producir, amado, aleluya, en la persona. Ve una actitud de reconocimiento de que es inmerecedor, de que ciertamente necesita del Señor, amado. Y por lo tanto, ahí es que viene la fe. Una vez que la persona se reconoce que está falto, reconoce que es impotente, se reconoce que es insuficiente, alaba que Él es buenísimo, que es indigno, pues entonces, amado, ¿verdad?, pues eso lo lleva a confiar. En vez de confiar en sí mismo, en vez de confiar en sus propias fuerzas, sus capacidades, en sus habilidades humanas, pues entonces lo que hace es que deposita su confianza en el Señor. En otras palabras, pone la fe en Jesucristo, ¿ve, hermano? Pero eso ocurre mediante el mensaje de la palabra. Su nombre es la gloria. Por eso, amado, aquí vemos con claridad qué entonces ocurre con Elimas. Bueno, Elimas, primeramente, que no era siervo de Dios, era un mago, falso profeta, aleluya, aunque era judío. Amén. Esto quiere decir, amado, que aún dentro del pueblo de Dios, no solamente lo vemos en Corintios, donde Pablo dice que no es de extrañar, ¿verdad?, de que Satanás pues se vista como ángel de luz, porque aún sus ministros se visten también, ¿verdad?, como si fuera la justicia. Hablando de una iglesia de los Corintios, era una iglesia gentil. Ahí estamos viendo a un judío, amén, que es del pueblo de Dios como nación, que era mago y falso profeta, amén. Y tenía, amado, mucha habilidad y también mucho conocimiento en cuanto a las artes mágicas de los egipcios, de los babilónicos y los fenicios. O sea que estaba, hermanito querido, ¿verdad?, en otras palabras, bien endemoniado. A su nombre se la gloria para siempre. Y entonces él está procurando hacer lo que hace el diablo. ¿Ve? Impedir, amado, aleluya, pues repito, impedir de qué, de que el mensaje conduzca a la gente a la fe. ¿Ve? Pues usted va a buscar desviar, ¿ve, amado? Pues eso va a buscar desviar la palabra, porque Satanás sabe, Señor lo reprenda, que la fe viene por el oír. Y eso es un asunto, amado, que a veces nos sorprende. El diablo lo sabe y la iglesia lo ignora. Alaba. Fíjese, hermano, el diablo lo sabe y procura apartar a la gente de la fe. ¿Cómo? Pues obviamente no se predica la palabra. Lo que trae fe en Jesucristo es la palabra. Él se oye. A su nombre es la gloria para siempre. Gloria a Dios. No hay otra cosa que pueda conducir al hombre, aleluya, a la persona de Jesucristo y a poner su vida en las manos de Él, a poner su confianza en Él, que no sea la palabra. Así Dios lo ha establecido. ¿Ve, amado? ¿Qué? Por eso entonces, amado, ¿qué va a pasar? Bueno, hoy en día, pues, lamentablemente hay muchas actividades, hay que buscar muñecos, hay que buscar una caja de muertos, hay que hacer una pantomima, hay que hacer un drama, hay que, ¿qué más? Hay que hacer un montón de cosas,
menos exponer el mensaje de la palabra de Dios. A su nombre será gloria para siempre, ¿ve, hermano? Hay que cantar, porque esa alabanza me ministra. Yo me convertí hace 2 minutos atrás con esa alabanza. Alaba que Él es bueno, gloria al Señor. ¿Ve, hermano? Entonces, pues, lamentablemente tenemos muchas personas dentro de la iglesia, Él se oye, que tristemente, hermano, ¿verdad? Pues no tienen este conocimiento. Por su nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Y pues usted ve, hermano, los resultados. ¿Ve? Sabemos que la gente, voy a recalco, hay muchas personas hoy en día que no quieren a Cristo, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero también sabemos de que muchas veces no ocurre absolutamente nada porque no es la iglesia actuando bajo el control del Espíritu Santo, actuando ella misma por su propia fuerza. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y aquí ningún embeleco de hombre puede mover a nadie a la fe. Por lo tanto, amado, el mensaje predicado instaba a la fe y la acción de Elimas se oponía a ella. Y no cabe duda que había en todo ello una gran dosis de egoísmo, puesto que si el procónsul abrazaba la fe, él quedaría inhabilitado en la corte y no seguiría manteniendo la posición social y económica que tenía. Pero en última instancia, lo que estaba ocurriendo era una lucha abierta entre el reino de la luz y el de las tinieblas. Hello. Sergio Paulo estaba viendo que el cristianismo, aleluya, escuché bien, que el cristianismo por el mensaje proclamado no era una adaptación del antiguo judaísmo y mucho menos un sistema religioso sin argumentación consecuente y mucho menos, ¿verdad? Aleluya, y consolidada. Era como Pablo diría en su escrito a los romanos, poder de Dios para salvación. Amén. Superior en todo y radicalmente distinto a las religiones que él conocía y al sistema de magia que no era otra cosa que la manifestación de las potencias ocultas del mal influenciando sobre el pensamiento humano, que era lo que Elimas representaba. No es lo mismo, amado, las potencias ocultas de la maldad influenciando sobre el pensamiento humano, oye, aleluya, que la palabra que es más cortante para dos filos, que es viva y eficaz y que penetra hasta partir el alma, amén, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, amado, aleluya, y que discierne la intención del pensamiento y el corazón del hombre, se ha llevado a cabo, amén, por obra y gracia, amén, y bajo el poder del Espíritu Santo, porque la palabra llega hasta adentro. Lamentablemente, toda esta otra cosa, lo que llega a donde llega, hermano querido, solamente a la mentalidad humana. ¿Ve? Entonces ahí viene la emoción. Hello. Ahí viene la emoción. Y le voy a decir algo, hermano. Cuando usted le dicen una cosa y le repiten una cosa, amén, eso en algún momento dado tiene que trabajar en su vida. Por eso si nosotros predicamos a Cristo y en todo momento seguimos predicando a Cristo, conforme como está en la palabra, hermano, sin quitar y sin añadirle. Esa palabra, aunque la gente quizás no se conviertan, pues son duros de corazón, aleluya, o porque simplemente resisten al Espíritu, él se oye, a su nombre sea la gloria. Pues bien, hermano, pero usted puede estar seguro que hizo el trabajo de que no lo aceptaron. Bueno, simplemente, voy a recalco, resistieron al Espíritu Santo y rechazaron la oferta de Dios en Jesucristo. A su nombre sea la gloria para siempre. Por lo tanto, son ruedo de juicio. ¿Ve? Pero la palabra nunca torna atrás vacía. Amén. Ella, dice el Señor, hará aquello por lo cual envié. Hará lo que yo quiero. ¿Ve, amado? Por lo tanto, ¿qué sucede? Bueno, delante de Bernabé y Pablo, en presencia del procónsul y de quienes le acompañaran, ¿verdad? En aquel día estaba Elimas procurando insistentemente desviarlo de la fe para evitar que creyese en Cristo. La misma situación se repite a lo largo de la historia humana. Como ejemplo, la actuación de los magos en Egipto, amén, en manos de Satanás para conducir el corazón de Faraón. Oiga esto, se repite la historia, amén, amado, aleluya. Por ejemplo, la actuación de los magos en Egipto en manos de Satanás para endurecer el corazón de Faraón a fin de que no obedeciese la voz de Dios por medio de Moisés. En toda ocasión, oiga esto ahora, hermano. No tiene que venir el diablo, no tiene que venir el diablo en persona para oponerse, no, hermano. En toda ocasión en que el mensaje de Dios para salvación se proclama,
Satanás procura poner un velo de oscuridad para que no resplandezca la luz del evangelio. Siempre el tentador procura y procurará distorsionar la doctrina bíblica. Siempre el tentador procuró, pasado, procura, presente y procurará distorsionar la doctrina bíblica. Hello. A su nombre sea la gloria para siempre. Bendito Dios. Ok, amado, el verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. El discurso de Limas, procurando desviar de la fe el procónsul, surtió efecto en el corazón de Pablo. Lucas dice que Saulo es también Pablo, concretando con ello que los dos nombres le eran propios. No es que lo recibiera y usara desde aquí en adelante, sino que tenía, como se ha considerado antes, los dos nombres. Hasta este momento el apóstol utilizó más bien el nombre de Saulo porque el ministerio era mayoritariamente entre judíos y ese nombre se identificaba con los de su nación. De aquí en adelante el nombre será el romano Pablo, más propio entre el mundo gentil al que se dirigía. El significado del nombre latino equivale a pequeño o el chico. Agustín consideraba que adoptó ese nombre para expresar su humildad como el más pequeño de los apóstoles, pero no hay ninguna evidencia bíblica, obviamente, ¿verdad?, en ese sentido, y debe ser considerado mejor que este era su nombre latino. Es necesario apreciar que desde este momento Lucas da lugar más destacado a Pablo, aunque en ocasiones aparezca todavía Bernabé y Pablo. El Espíritu Santo llenó a Saulo en plenitud. El Espíritu Santo llenó a Saulo en plenitud. Literalmente se lee, siendo lleno del Espíritu Santo. Quiere decir, oiga esto, voy y recalco, Jessica, oye esto. Amén. Se lee, siendo lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu tomó control pleno del apóstol para actuar frente a la acechanza del mago con todo el poder de Dios. Amén. Eso es lo que significa que el Espíritu Santo tomó control pleno, total, completo, amén, del apóstol para actuar frente a las acechanzas del mago con todo el poder de Dios. Pablo había recibido el Espíritu cuando creyó y fue enviado a la obra misionera por el Espíritu. Pero en esta ocasión se trata de revelar que el Espíritu Santo actuaba en aquella circunstancia instrumentalizando a Pablo para ello. Repito, en esta ocasión, alaba que Él es bueno, aleluya, actuaba, amén, instrumentalizando a Pablo para ello, haciéndolo su instrumento. Amén, amado. Cabe preguntarse por qué el Espíritu Santo llenó a Saulo en plenitud y no lo hizo con Bernabé. La única respuesta que cabe es que aquí se decía la soberana autoridad del Espíritu que elige a quien quiere. Bien, los ojos de Pablo se fijaron directamente en los de Limas. Podemos imaginar, ¿verdad?, la mirada penetrante que sin duda causó profunda impresión en el mago. Iba a recibir un mensaje divino por medio del apóstol que pondría de manifiesto el poder del verdadero Dios frente a las artes mágicas, aleluya, diabólica. Bendecido sea el que es para siempre, en gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ok, amado. Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Al impulso del Espíritu, no en la carne, ni Pablo queriendo insultar a Elimas. ¿Ve? No es Pablo el santurrión, alaba, hello, no es Pablo tampoco, aleluya, el que quería hacerse, ¿verdad?, como el que, el más, ¿cómo se llama?, el que tenía un celo terrible lo de Dios, un celo por Dios, no, hermano. Al impulso del Espíritu, movido por el Espíritu,
Pablo da al mago una serie de calificativos que sitúa su condición y su maldad. Lo puso en su sitio, lo situó, alaba que él es bueno, amén, a su nombre sea la gloria, con su condición y su maldad, por lo que estaba haciendo y por lo que era. Entonces que él le da los calificativos. No era un hombre quien lo juzgaba, ahí está, sino Dios que conoce la intimidad del corazón de los hombres. Hello, espérate, que esto, ese chat como que ese chat, déjame ver, ese chat se trancó. Repito, no era un hombre quien lo juzgaba, sino Dios que conoce la intimidad del corazón de los hombres. Pablo era portavoz del Espíritu Santo al dirigirse a Lima. Pablo era un portavoz del Espíritu Santo. ¿Y qué es un portavoz? Búscalo, Marlene. Valerie, búscalo. Portavoz, ¿qué significa? Oye bien. Persona que tiene autoridad para representar a un grupo o a una colectividad y hablar en su nombre por haber sido elegida para ello. O sea, Pablo estaba hablando, aleluya, en nombre del Espíritu Santo porque fue elegido para eso. Amén, amado. Bendito Jesucristo. Por lo tanto, amén, el primer calificativo lo define como un falsario. Dice que estaba lleno de todo engaño. Por lo tanto, quien estaba saturado de engaño en su corazón solo puede expresar engaño por medio de su boca. Las palabras del mago eran un discurso engañoso y falso. Amén. Las palabras del mago eran un discurso engañoso y falso. Era un hombre preparado por Satanás y capacitado para engañar a otros, atrapando como con un cebo a las personas para conducirlas por un camino falso. Un verdadero mentiroso. Hello. Siendo un engañador no podía sino estar también lleno de maldad. La palabra se utiliza para denotar al que no tiene escrúpulos. La maldad de aquel hombre no solo estaba dispuesto a engañar a otros, sino que lo hacían sin sentir escrúpulo alguno. Engañaba a sabiendas y no sentía ningún remordimiento por esa acción. Era realmente uno que podía hacer maldad con destreza o de otro modo adiestrado para hacer el mal. Hello. Los dos calificativos anteriores conducen a establecer la vinculación espiritual con el que es mentiroso y maligno. De ahí que el Espíritu por medio de Pablo lo llama hijo de demonio o de otro modo engendro de Satanás. Amén. Amén. Hello. Carlos y Carmen, ¿están ahí? Manín y José, ¿están ahí? Vale, y se fue. Alaba. De ahí que el Espíritu por medio de Pablo lo llama hijo del diablo. Había procurado pervertir la verdad bíblica haciendo lo que es propio a su padre espiritual, que es calumniador y pervertidor. Aunque llevaba el nombre de hijo de Jesús o hijo de Josué, no estaba lleno del espíritu de aquellos, sino lleno del espíritu diabólico que lo impulsaba al engaño y a la maldad. Pablo representaba a Jesús y Elima a Satanás. Por consiguiente, es el Señor que sería el mensajero del diablo, delatando que estaba lleno de engaño y de maldad. Amén, amado. O sea, que no era Pablo. Y es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Queremos que usted se dé cuenta de que aquí en el libro de los Hechos, hermano, lo se va llevando a cabo es hecho por el Espíritu. Esas palabras duras que usted oye, esas palabras duras de Esteban, de circunciso, duras de servir, ¿verdad? Fueron puestas por el Espíritu en boca de Esteban. El mensaje de Felipe fue palabra puesta por el Espíritu en boca de Felipe.
las palabras de Pedro y Juan allá en el concilio fueron palabras puestas en la boca de ellos por el Espíritu. En otras palabras, amados, estaban que llenos del Espíritu, bajo el control y el dominio del Espíritu. Amén. Su nombre sea la gloria. Por lo tanto, hermano, o sea que ahora le dijo hijo del diablo. Bueno, no le está diciendo lo que lo está llamando, o sea, pues repito, lo pone en su sitio, lo situó. ¿Ve? Lo califica como lo que es. ¿Por qué? Por lo que está haciendo. ¿Verdad, hermano? Alaba que él es bueno. Si usted me ve a mí vestido de policía, o si ve al sargento Adorno vestido de policía, usted no puede calificarlo a él como un baloncelista o como un astronauta. No, hermano. Usted lo califica como lo que es. Este hombre es policía. Fía. Sargento. Y ese es el asunto, hermano. Pues ese es el nombre de Jesús. ¿Ve? Por eso es que cuando usted ve a una persona actuando totalmente ajeno a la palabra, distracción de la Dios mentido. Pues entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene que calificarlo como lo califica la palabra. ¿Ve? Entonces el Espíritu Santo, aleluya, es que para siempre, ¿verdad? Por medio de Pablo lo llama así, hijo del diablo. Un tercer calificativo le es asignado al mago, enemigo de toda justicia. Siendo hijo es también, ¿verdad? Siendo hijo es también servidor de Satanás y como él un enemigo de la justicia de Dios. Elimas se había constituido con sus engaños como contrario a todo lo que es recto y justo, es decir, a todo lo que procede de Dios. No podía, por tanto, dejar de resistir el mensaje del evangelio en el que se proclama la justicia de Dios que justifica por medio de la fe. El apóstol prosigue, ya termino con esto, el apóstol prosigue diciendo que era también un pervertidor o trastornador de los caminos justos del Señor, como claramente expresa el participio del presente del verbo usado aquí por Lucas. Elimas era un trastornador contra los caminos rectos de Dios. Los caminos de Dios son rectos en contraste con los caminos de los hombres. No cabe duda que Elimas, de origen judío, entendía bien las palabras que Pablo le estaba diciendo, especialmente las que le calificaban como pervertidor de los caminos rectos de Dios. Todos los caminos de Dios son rectos, porque Él es recto y perfecto en todos sus caminos. Por estos caminos andarán los justos. Por tanto, Elimas se estaba oponiendo con toda su fuerza para pervertir el camino recto de Dios. En este caso concreto, procurando que el camino de la salvación no fuese aceptado por el procónsul y el mensaje del evangelio resultase estéril. El mago entendía que cuando Pablo le dijo que pervertía los caminos justos del Señor, se estaba refiriendo al Dios de Israel, el único y verdadero Dios contra el que luchaba. Y este Dios iba a actuar contra él. Vámonos hasta aquí, hermanito querido. Aleluya, amén. Ahora entonces después lo que aconteció con este hombre, amén, cuál fue la acción del Espíritu, amén, a través de Pablo y lo acontecido, aleluya, a Elimas por oponerse, ¿verdad? Aleluya, a que el procónsul Sergio Paulo, ¿verdad? Pues aceptara a Jesucristo, ¿verdad? O que fuera justificado por la fe. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, mi amado. Así que en esta hora damos gracias a Dios por todos ustedes. Gracias por su fiel sintonía. Estaremos nuevamente, hermanito querido, el martes, si así el Señor lo permite. Amén. Nuevamente con ustedes.